Buenas noches. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Así lo dijo Eugenio Ware en una oportunidad. Es por eso que hoy quiero comenzar la socialización del producto intelectual como alternativa instruccional al trabajo de grado para optar por el título de licenciado en Contaduría Pública. En esta oportunidad se realizó la evaluación de las obligaciones tributarias en materia de fondo de ahorro obligatorio para la vivienda en la empresa Condimentos y Repostería Maracay, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Mi nombre es Carelis Rodríguez y hoy vamos a ahondar un poco en lo que es este tema. Los tributos forman una parte importante de la economía del país. Es por eso que a través de la gerencia tributaria estudiamos cuáles son los tributos, tanto nacionales, municipales, y las contribuciones parafiscales que toda empresa debe cumplir. En el caso de los nacionales, el encargado de esto es el CENIA a través del IVA y el impuesto sobre la renta. Los impuestos municipales, todos los impuestos que se generan por la alcaldía, y las contribuciones parafiscales, en este caso Seguro Social, INSE, y el caso que vamos a estudiar en el día de hoy es la contribución parafiscal en materia de fondo de ahorro obligatorio habitacional de esta empresa ya nombrada. Condimentos y Repostería Maracay tiene por actividad todo lo relacionado con la compra, venta, distribución, almacenamiento de condimentos, víveres, frutos secos, alimentos perecederos y no perecederos, charcutería, licores, bebidas nacionales e importados y todo tipo de productos de higiene y de uso personal. Esta empresa, esta investigación es una investigación de campo a nivel descriptivo y documental, ya que a través de la visita y los documentos y las explicaciones que se recolectaron en el sitio, se pudo desarrollar esta investigación. Como objetivo general tenemos evaluar las obligaciones tributarias en materia del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda en la empresa Condimentos y Repostería Maracay, aplicando 3 puntos importantes para poder desarrollar esta investigación. Dentro de los objetivos específicos tenemos diagnosticar la situación actual de las obligaciones tributarias del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda de la empresa Condimentos y Repostería Maracay, ubicados en Maracay, describir las obligaciones tributarias de esta empresa en materia de Fondo de Ahorro Obligatorio y identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en cuanto al control interno tributario del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda de la empresa ya nombrada. Todo esto se tomó a través de un plan estratégico, aplicando las políticas y las estrategias del plan de gestión para poder desarrollarlo. Las políticas de esta empresa con respecto a la legislación tributaria es darle cumplimiento a todas las obligaciones tributarias, cooperar con las autoridades en el momento que éstas asistan al local o a la empresa y facilitarle con profesionalismo y educación toda la información que ellos requieran. Establecer los controles internos para cumplir en el lapso establecido y no caer en multas innecesarias por no cumplir las leyes del Fondo de Ahorro Habitacional, y velar por el cumplimiento de los temas tributarios. Igualmente informar oportunamente al momento de una eventualidad con respecto a este pago de esta contribución parafiscal, aplicando las estrategias y el plan de gestión. El plan estratégico
diagnosticar la situación actual de las obligaciones tributarias del FAO de la empresa Condimentos y Repostería Maracay, que se realizó a través de la entrevista al gerente del departamento y a los dos socios, dando la información del registro de los trabajadores, la nómina de los trabajadores y el cumplimiento de las declaraciones. Describir los deberes formales en materia de fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Se hizo la revisión de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat y nos dio como evaluación cumplimiento de los deberes formales y materiales que plasman en la ley que respalda esta contribución para fiscal, como lo es el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en cuanto a su control interno tributario. Analizar los medios necesarios para la empresa en adoptar el marco legal correspondiente, es el procedimiento, y los indicadores de evaluación fueron los procedimientos para cumplir con estas obligaciones tributarias, las sanciones aplicables de acuerdo a los ilícitos tributarios plasmados y generar aportes de cumplimiento de las obligaciones tributarias para evitar e incurrir en estos ilícitos tributarios. En cuanto a la entrevista, se le preguntó: ¿la empresa se encuentra registrada debidamente en los registros correspondientes, incluyendo las respectivas autorizaciones ante la administración tributaria? El gerente del departamento de contabilidad y los socios de la empresa acotaron afirmativamente que la empresa cumple estando inscrita en todos estos registros respectivos y autorizaciones para la operatividad de la empresa. Entonces, en este caso, ya la empresa cumple con este primer punto, que es inscrita ante la administración tributaria. La empresa presenta las declaraciones que corresponden, en este caso, al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda en el tiempo correcto, con la información debidamente soportada. El gerente y los socios dieron la información que ellos declaran los primeros 5 días de cada mes, con los datos correspondientes del ingreso o egreso de los trabajadores, pero que en este año tienen varios meses atrasados. Entonces ellos sí hacen el aporte al fondo de ahorro obligatorio, pero en esta oportunidad tenían unos meses atrasados. La empresa tiene los comprobantes de pago de cada mes debidamente archivados y exhibidos en la cartela fiscal. El gerente afirma que sí cumplen con este requisito como prueba de que la empresa está solvente con este impuesto. Entonces, ellos tenían los comprobantes de pago. La empresa da cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autorizaciones tributarias. La empresa hasta la actualidad ha cumplido con las resoluciones, órdenes y providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias que impone la administración tributaria. La empresa ha cumplido con todo esto, entonces sí da cumplimiento a las resoluciones de la administración tributaria. Es importante resaltar que las estrategias propuestas para la resolución de los problemas de la situación fueron canalizadas a través de una matriz FODA, que nos ayudó a determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presentaba la empresa si no cumplía con lo establecido en las normas del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Una de las oportunidades que tiene la empresa es en materia del FAO, es que este ente no produce intereses a la hora de presentar retrasos con los pagos. Además, tienen la oportunidad de destinar fondos exclusivamente para pagar este impuesto, donde se logra que la organización de la información para conocer desde qué meses no se pagaba, si las nóminas estaban presentadas correctamente y si había que incluir o excluir a algunos trabajadores.
Después de canalizar toda esta información y con lo planteado en el plan de gestión, por medio de la entrevista y la documentación física que posee la empresa, se logró consolidar las planillas con sus respectivos comprobantes y así actualizar la cartelera fiscal. Tomando en cuenta que por la situación presente del país, varios entes gubernamentales se han activado a la hora de hacer fiscalizaciones en cuanto a impuestos y en este caso también uno de los que está activo es el ente encargado del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Aquí tenemos la planilla preliminar de pago del aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y cómo se hacen las transacciones en el sistema. Muchas gracias por su atención. Espero. Muchas gracias por su atención.